Hay lugares en México donde el tiempo no transcurre de la misma manera. Sitios donde las leyendas se confunden con la realidad, donde lo antiguo y lo moderno colisionan en una danza eterna de misterio. La Cueva del Silencio, escondida en las afueras de San Andrés Cholula, es uno de esos lugares, y en el verano de 1996 se convirtió en el escenario de una desaparición que todavía mantiene en vilo a quienes conocen la historia. Esta no es una leyenda urbana más. Esta es la historia documentada de Mariana Vélez Ortega y Rodrigo Campos Herrera, dos jóvenes universitarios de 23 y 24 años respectivamente, cuya búsqueda del amor eterno los llevó a adentrarse en un lugar del que jamás regresaron. Lo que dejaron atrás fueron preguntas sin respuesta, evidencia inquietante y un misterio que ha desafiado toda explicación lógica durante casi 3 décadas. Esta historia es real. Por respeto a las familias y para proteger la identidad de los involucrados, se han cambiado algunos nombres y lugares. Lo que están a punto de escuchar es uno de los casos más perturbadores jamás registrados. Bienvenidos a Ruta del Salida. Si este video los conmovió, es porque son importantes para nosotros. Los invito a suscribirse al canal y dejar su comentario. Ahora, únanse a nosotros para descubrir qué sucedió realmente esa noche. Mariana era estudiante de antropología en la Universidad de las Américas Puebla. Alta, de cabello castaño largo y ojos color miel, era conocida por su fascinación con las culturas prehispánicas y las tradiciones populares mexicanas. Sus profesores la describían como brillante, curiosa, hasta el punto de la imprudencia, siempre dispuesta a ir más allá de lo que los libros podían enseñarle. Llevaba consigo un diario donde documentaba cada leyenda que escuchaba, cada historia que los ancianos de los pueblos le contaban durante sus investigaciones de campo. Rodrigo, por su parte, estudiaba ingeniería civil. Era pragmático, calculador, el tipo de persona que necesitaba ver para creer. De complexión atlética, cabello negro y una sonrisa que sus amigos describían como contagiosa, parecía el contrapeso perfecto para la naturaleza soñadora de Mariana. Se habían conocido 2 años antes en una fiesta universitaria, y desde entonces eran inseparables. Él la llamaba su exploradora. Ella lo llamaba su ancla a la realidad. Durante el verano de 1996, Mariana había estado investigando para su tesis sobre rituales de fertilidad y amor en las culturas mesoamericanas. Fue durante esta investigación que escuchó por primera vez sobre la Cueva del Silencio. Don Esteban Ramírez, un agricultor de 72 años del pueblo de San Andrés Cholula, le contó la historia una tarde de julio, sentados bajo la sombra de un fresno centenario. Esa cueva no es un lugar para los vivos, le había advertido el anciano, sus ojos arrugados mirando hacia las montañas distantes. Hace muchos años, cuando yo era joven, las parejas iban allí durante las lunas llenas. Decían que si entraban juntos y hacían una promesa de amor eterno, la cueva los escucharía. Pero había un precio, siempre hay un precio. Mariana había grabado toda la conversación en su pequeña grabadora de casetes, fascinada. Don Esteban le contó que en los años 50 varias parejas habían visitado la cueva. Algunas salieron horas después, pálidas y negándose a hablar de lo que habían experimentado. Otras nunca salieron. ¿Nunca las encontraron?, había preguntado Mariana, su voz mezclándose con el zumbido de los insectos en la tarde calurosa. Encontraron cosas, respondió el anciano, su voz apenas un susurro. Ropa, objetos personales, pero los cuerpos nunca, y por las noches, cuando el viento sopla en cierta dirección, se escuchan voces,
voces que llaman, que prometen, que suplican. Rodrigo se había mostrado escéptico cuando Mariana le contó sobre la cueva. Era el 21 de julio de 1996, una tarde sofocante en el apartamento que él compartía con dos compañeros de universidad. Estaban sentados en el pequeño balcón bebiendo limonada casera que Mariana había preparado. «Es solo folclor, Mari», le había dicho, aunque con una sonrisa afectuosa. «Las personas desaparecen por razones lógicas. Se pierden, tienen accidentes. Las cuevas pueden ser peligrosas sin el equipo adecuado». «Lo sé», respondió Mariana, pero había algo en su voz que Rodrigo conocía bien. Era la determinación que aparecía cuando algo capturaba completamente su imaginación. «¿Pero no te parece fascinante? Toda una tradición construida alrededor de un lugar. Tiene que haber algo allí, aunque sea solo formaciones geológicas inusuales que crean efectos acústicos extraños». Durante las siguientes 2 semanas, Mariana no dejó de hablar sobre la Cueva del Silencio. Consultó mapas topográficos en la biblioteca universitaria. Habló con más ancianos del pueblo. Recopiló cada fragmento de información que pudo encontrar. Descubrió que la cueva no aparecía en ningún registro oficial de espeleología, no había sido explorada formalmente ni documentada por instituciones académicas. Era como si existiera en un espacio liminal entre la realidad y el mito. Finalmente, el 2 de agosto, Rodrigo accedió a acompañarla. No porque creyera en las leyendas, sino porque amaba a Mariana y no quería que fuera sola. Pasaron los siguientes días preparándose. Compraron linternas nuevas, baterías de repuesto, cuerda, una brújula, agua y provisiones. Rodrigo insistió en llevar su radio portátil, aunque la señal en esa área era notoriamente mala. La noche antes de la expedición, Mariana escribió en su diario: «Mañana iremos a la Cueva del Silencio. Rodrigo cree que solo encontraremos rocas y ecos. Yo espero encontrar respuestas sobre por qué este lugar ha capturado la imaginación popular durante tantas generaciones. Sea lo que sea que descubramos, sé que lo haremos juntos, y eso es lo único que realmente importa». El 6 de agosto de 1996 amaneció con un cielo despejado y un calor que prometía ser implacable. Mariana y Rodrigo salieron de Puebla a las 8 de la mañana en el Volkswagen Sedán azul de Rodrigo, un modelo de 1989 que él había comprado de segunda mano y mantenía en condiciones impecables. Llevaban 2 mochilas grandes, la cámara de video Hi8 que Rodrigo había tomado prestada de la universidad y la pequeña grabadora de casetes de Mariana. El viaje hasta San Andrés Cholula tomó aproximadamente 40 minutos. Desde allí, siguieron las indicaciones que don Esteban le había dado a Mariana. Un camino rural que serpenteaba hacia las colinas, pasando campos de maíz y pequeñas casas dispersas. El camino eventualmente se volvió intransitable para el coche. Así que lo estacionaron junto a un árbol de pirul, cerca de donde el sendero se convertía en poco más que un camino de cabra. Esto es un hecho verificado. El coche fue encontrado exactamente en ese lugar 3 días después, con las llaves todavía en el encendido y las ventanas abiertas. No había signos de forcejeo, no faltaba nada del interior. Era como si hubieran planeado regresar en cualquier momento. Comenzaron la caminata alrededor de las 10 de la mañana. El sendero ascendía gradualmente, atravesando vegetación semiárida típica de la región: nopales, magueyes, arbustos espinosos. Mariana había iniciado la grabación de video, documentando el paisaje y ofreciendo comentarios ocasionales sobre la vegetación y la geografía del área. «Estamos aproximadamente a 2 kilómetros del pueblo», dice su voz en la grabación, ligeramente entrecortada por el esfuerzo de la caminata.
La temperatura debe estar cerca de los 35 grados. Rodrigo insiste en que nos detengamos cada 20 minutos para beber agua. Es por eso que lo amo, siempre tan práctico. La cámara entonces gira hacia Rodrigo, quien sonríe y hace un gesto de saludo. Cuando encontremos solo rocas y murciélagos, te voy a recordar este momento, dice él, su tono juguetón, pero con un matiz de preocupación genuina. Llegaron a la entrada de la Cueva del Silencio alrededor de las 11:30 de la mañana. La entrada no era imponente, apenas una abertura en la ladera de una colina cubierta de vegetación, fácil de pasar por alto si no se sabía exactamente dónde buscar. La grabación muestra a Mariana enfocando la cámara hacia la oscuridad más allá de la entrada. «Aquí está», susurra, y hay algo en su voz, una mezcla de excitación y aprensión. La Cueva del Silencio. La última grabación continua que existe de Mariana y Rodrigo dura aproximadamente 47 minutos. Es esta grabación la que ha sido analizada por expertos, debatida por investigadores y vista por miles de personas fascinadas por el misterio. Es también esta grabación la que plantea más preguntas de las que responde. Los primeros minutos muestran a la pareja preparándose para entrar. Encienden sus linternas, verifican el equipo, y Rodrigo ata un extremo de la cuerda a un árbol robusto cerca de la entrada, una precaución de seguridad básica para no perderse en el interior. Si seguimos la cuerda, siempre podremos encontrar la salida, explica a la cámara, mostrando el nudo. Es un momento que se vuelve dolorosamente irónico en retrospectiva. Entran a la cueva y la calidad del video se deteriora ligeramente por la falta de luz natural. Las linternas crean círculos de luz que bailan sobre las paredes de roca. El interior es más amplio de lo que la entrada sugería, con el techo elevándose a varios metros de altura. El suelo es irregular, cubierto de piedras sueltas y tierra compactada. «Hay humedad aquí», comenta Mariana. «Puede haber agua subterránea cerca». «Y mira estas formaciones en las paredes, Rodrigo. Parecen haber sido trabajadas, no son completamente naturales». La cámara se acerca a una de las paredes, mostrando lo que efectivamente parecen ser marcas deliberadas en la roca, aunque erosionadas por el tiempo hasta el punto de ser casi irreconocibles. Continúan adentrándose. El túnel principal se divide en varios pasajes más pequeños, pero siguiendo las indicaciones que Mariana había recibido, toman el corredor de la izquierda, que desciende gradualmente. El audio capta sus pasos, sus respiraciones, el goteo distante de agua. A los 22 minutos de la grabación, algo cambia. Mariana se detiene abruptamente. «¿Escuchaste eso?», pregunta. «¿Qué cosa?», responde Rodrigo. Su voz suena distante, como si estuviera varios metros adelante. Un eco, como voces. Hay varios segundos de silencio. Solo se escucha el goteo del agua y un zumbido muy bajo, casi imperceptible, que podría ser el viento o el sonido de agua subterránea fluyendo. Es solo la acústica de la cueva, Mari. Las cuevas pueden hacer que los sonidos se comporten de manera extraña. Continúan. A los 31 minutos llegan a lo que parece ser una cámara más grande. Las linternas no son suficientes para iluminar completamente el espacio, pero se puede ver que es considerablemente más amplia que los túneles por los que habían estado caminando. «Dios mío», susurra Mariana. «Mira esto». La cámara gira, mostrando las paredes de la cámara. Están cubiertas de algo, marcas, símbolos grabados. Algunos parecen antiguos, posiblemente prehispánicos. Otros son claramente más modernos, nombres, fechas, corazones con iniciales dentro. «Es como un registro», dice Rodrigo, su voz ahora también teñida de asombro. «Todas las parejas que han venido aquí
Mariana se acerca a una de las paredes, enfocando la cámara en una inscripción particular. Ana y Miguel, 1952, por siempre. Justo debajo, en una caligrafía diferente, alguien había añadido años después, nunca regresaron. Esto es más real de lo que pensaba, murmura Mariana. Es a los 38 minutos cuando las cosas se vuelven inexplicables. La cámara sigue grabando, enfocada en las paredes, cuando claramente, inconfundiblemente, se escucha una voz. No es la voz de Mariana ni la de Rodrigo, es una voz femenina, suave, casi melódica, que parece venir de todas partes y ninguna parte al mismo tiempo. Si entran juntos, ¿no saldrán separados? La cámara cae, como si Mariana la hubiera soltado por sorpresa. La imagen se vuelve caótica, mostrando brevemente el techo de la cueva, luego el suelo. Se escuchan voces, pero están distorsionadas, como si la grabadora tuviera problemas. ¿Qué fue eso? La voz de Rodrigo, ahora claramente asustada. No lo sé, yo no... Rodrigo, ¿dónde estás? Estoy aquí, justo aquí. ¿Por qué no puedes verme? Los siguientes minutos son confusos. La cámara permanece en el suelo, su lente apuntando hacia arriba en un ángulo extraño. Las luces de las linternas se mueven erráticamente, proyectando sombras que parecen moverse de maneras imposibles. Las voces de Mariana y Rodrigo se escuchan cada vez más distantes, como si se estuvieran alejando de la cámara, aunque sus palabras sugieren que están tratando de encontrarse el uno al otro. Mariana, sigue mi voz. Estoy tratando. La luz sigue moviéndose. Y luego, a los 44 minutos, esa voz otra vez, la voz que no debería estar allí. Los que buscan eternidad deben dejar atrás lo temporal. La grabación continúa por 3 minutos más, pero no hay voces humanas reconocibles. Solo ese zumbido bajo, constante y ocasionalmente, lo que suena como susurros en un idioma que no es español, que no es ningún idioma identificable. La grabación termina abruptamente a los 47 minutos y 18 segundos. Cuando Mariana y Rodrigo no regresaron esa noche, no hubo alarma inmediata. Sus compañeros de apartamento asumieron que habían decidido quedarse fuera, quizás acampar. Era verano, eran jóvenes y estaban enamorados. No era inusual. Fue la mañana del 8 de agosto cuando la preocupación comenzó a crecer. La mejor amiga de Mariana, Sofía Delgado, había tratado de contactarla repetidamente sin éxito. Rodrigo tampoco respondía a las llamadas. Para la tarde, Sofía había contactado a los padres de ambos. La familia de Rodrigo, los Campos, llegó de inmediato a Puebla desde la Ciudad de México. Los padres de Mariana vivían en Guadalajara, pero tomaron el primer autobús disponible. Para la noche del 8 de agosto, ambas familias estaban en la estación de policía local, presentando reportes de personas desaparecidas. El 9 de agosto por la mañana, un equipo de búsqueda organizado por la policía local, con el apoyo de voluntarios de la universidad, comenzó a buscar en el área de San Andrés Cholula. No fue difícil encontrar el coche de Rodrigo, exactamente donde lo habían dejado. Dentro de la guantera encontraron un mapa con una ruta marcada hacia las colinas. Don Esteban Ramírez, al enterarse de la desaparición, guió personalmente al equipo de búsqueda hasta la Cueva del Silencio. Sabía que irían allí, dijo, su rostro marcado por la culpa. Debí haberla detenido con más firmeza. El primer equipo en entrar a la cueva lo hizo con cautela. Encontraron la cuerda que Rodrigo había atado, todavía asegurada al árbol, extendiéndose hacia la oscuridad del interior. La siguieron por aproximadamente 200 metros, hasta llegar a la cámara grande que aparecía en la grabación. Lo que encontraron allí congeló la sangre de los rescatistas más experimentados. Las 2 mochilas estaban allí, cuidadosamente colocadas una al lado de la otra contra la pared.
La cámara de video estaba en el suelo, exactamente donde había caído en la grabación. La grabadora de casetes de Mariana estaba sobre una roca plana, como si alguien la hubiera colocado allí deliberadamente. Las linternas estaban apagadas, pero intactas. Pero Mariana y Rodrigo no estaban por ninguna parte. El equipo de búsqueda peinó cada centímetro de la cueva durante los siguientes 3 días. Utilizaron equipos de detección térmica, perros rastreadores, equipo de escalada para verificar fisuras y pozos profundos. La cueva resultó ser más extensa de lo que los locales habían pensado, con túneles que se extendían por más de medio kilómetro hacia el interior de la colina. Pero no había señal de los jóvenes, no había otros puntos de salida, no había cuerpos, no había señales de violencia o lucha. Era como si simplemente hubieran dejado de existir. La investigación policial se extendió durante meses. La grabación de video fue analizada frame por técnicos en la Ciudad de México. La grabadora de casetes contenía la conversación de Mariana con don Esteban y varias otras entrevistas, pero nada que ayudara a explicar el desaparecimiento. El aspecto más perturbador surgió cuando los técnicos analizaron la grabación de audio de los últimos minutos en la cueva. Utilizando software de análisis de audio, lograron aislar esa voz extraña, la que había dicho, si entran juntos, no saldrán separados. El análisis reveló algo imposible. La voz no venía de ninguna dirección específica. No había fuente de origen. Era como si el sonido existiera simultáneamente en todo el espacio de la cueva. Los expertos no podían explicarlo. Algunos sugirieron que era un efecto de la acústica única de la cámara, amplificando y distorsionando los propios susurros de Mariana o Rodrigo. Otros no estaban tan seguros. Más inquietante aún era la última frase que la voz había pronunciado. Los que buscan eternidad deben dejar atrás lo temporal. Un lingüista consultado por la policía notó que, aunque la frase estaba en español, había algo extraño en la cadencia, en la pronunciación. Era español, sí, pero hablado de una manera que él describió como arcaica, como si quien hablara hubiera aprendido el idioma hace siglos y nunca hubiera actualizado su manera de hablarlo. La investigación también descubrió algo que las familias no habían sabido. Mariana había estado más obsesionada con la cueva del silencio de lo que habían pensado. En su apartamento, escondido en el fondo de un cajón, encontraron un segundo diario. Este era diferente al que usaba para sus notas académicas. Este era personal, casi confesional. Las últimas entradas eran perturbadoras. En una, fechada el 31 de julio, Mariana había escrito: «He estado soñando con la cueva, sueños tan vívidos que cuando despierto no estoy segura de haber dormido. En los sueños hay una mujer, no puedo ver su rostro, pero su voz es hermosa. Me dice que el amor verdadero puede trascender el tiempo, el espacio, incluso la muerte. Me dice que si Rodrigo y yo somos valientes, si estamos dispuestos a dar el paso, podemos estar juntos para siempre, literalmente para siempre». La entrada final, del 5 de agosto, la noche antes de ir a la cueva, decía simplemente: «Mañana sabremos si el amor es más fuerte que todo lo demás». Rodrigo no entiende todavía, pero lo hará. Cuando estemos allí, cuando escuche las voces, lo entenderá, y entonces elegiremos juntos. En los meses y años que siguieron, varias teorías surgieron para explicar lo que había sucedido con Mariana y Rodrigo. Cada una tenía sus proponentes, sus evidencias, sus críticos. La teoría oficial de la policía era la más mundana. Los jóvenes se habían perdido en una sección no cartografiada de la cueva y habían sufrido algún tipo de accidente. Quizás habían caído en un pozo profundo que los equipos de búsqueda habían pasado por alto. Quizás habían sido atrapados por un derrumbe.
La evidencia de las voces en la grabación era descartada como un fenómeno acústico natural, combinado con la imaginación excitada de dos jóvenes en un ambiente oscuro y desorientador. Esta teoría tenía problemas. Los equipos de búsqueda habían sido exhaustivos. La cueva había sido cartografiada completamente. No había pozos sin explorar. No había evidencia de derrumbes recientes. ¿Y cómo explicar que dejaran sus mochilas y equipo de manera tan ordenada? Una segunda teoría, popular entre ciertos investigadores, sugería que Mariana y Rodrigo habían planeado su desaparición. Quizás habían querido empezar una nueva vida juntos, lejos de las expectativas de sus familias. La cueva había sido simplemente un escenario elaborado para su desaparición. Esta teoría se apoyaba en las entradas del diario de Mariana, que algunos interpretaban como indicios de un plan premeditado, pero esta teoría tampoco resistía un escrutinio cuidadoso. No había movimientos bancarios sospechosos, no habían sacado grandes cantidades de dinero, sus pasaportes estaban en sus apartamentos. No había absolutamente ninguna evidencia de preparativos para una fuga, y ambos eran descritos por todos los que los conocían como personas responsables, dedicadas a sus estudios, profundamente conectadas con sus familias. La tercera teoría era la que los lugareños de San Andrés Cholula habían sostenido todo el tiempo. La cueva se los había llevado. No de manera literal, no de manera física, sino de una forma que trascendía lo que la mayoría de las personas estaban dispuestas a aceptar como posible. Don Esteban, en una entrevista que dio a un periodista local 6 meses después de la desaparición, explicó: «Esa cueva es un lugar de poder antiguo, mucho antes de los españoles, mucho antes incluso de los aztecas, era un lugar sagrado. Las personas iban allí para hacer promesas a los dioses, a los espíritus, y los dioses escuchaban. Pero los dioses de la antigüedad no piensan como nosotros. Si prometes amor eterno, si pides eternidad, te tomarán la palabra. Y la eternidad no existe en nuestro mundo de tiempo y cambio, existe en otro lugar». Cuando se le preguntó qué creía que les había sucedido a Mariana y Rodrigo, el anciano había mirado hacia las montañas distantes y respondido: «Creo que obtuvieron lo que buscaban, solo que no de la manera que esperaban». En octubre de 1996, 2 meses después de la desaparición, un grupo de espeleólogos profesionales solicitó permiso para realizar su propia exploración de la Cueva del Silencio. Eran escépticos de las historias sobrenaturales y estaban convencidos de que una búsqueda más técnica revelaría la verdad. Pasaron una semana completa explorando, cartografiando y documentando cada aspecto de la cueva. Su informe final fue técnico y detallado, pero incluía algo que les había desconcertado. En la cámara principal, donde se habían encontrado las pertenencias de Mariana y Rodrigo, había descubierto algo grabado en la pared que los equipos de búsqueda anteriores no habían notado. Era un mensaje grabado en la roca, aparentemente con una herramienta afilada. El texto estaba en español moderno, y la caligrafía, según un análisis grafológico posterior, era consistente con la escritura de Mariana en su diario. El mensaje decía: «Nos prometieron eternidad». Lo que hacía esto profundamente inquietante era que esta parte de la pared había sido fotografiada extensivamente durante las búsquedas iniciales. En ninguna de esas fotografías aparecía el mensaje. Los espeleólogos insistían en que el grabado no era reciente, que el grado de erosión sugería que había estado allí por meses, posiblemente desde agosto.
¿Cómo era posible que algo grabado en piedra apareciera después de haber sido documentado que no estaba allí? No había respuestas satisfactorias. Con el paso de los años, varios testigos han reportado experiencias extrañas relacionadas con la Cueva del Silencio. Estos testimonios, aunque anecdóticos y imposibles de verificar, han contribuido a la leyenda que rodea el lugar. En el verano de 1998, una pareja de excursionistas reportó haber escuchado voces cerca de la entrada de la cueva. Describieron dos voces, una masculina y una femenina, que parecían estar llamándose el uno al otro. Cuando se acercaron para investigar, las voces cesaron. No encontraron a nadie. En 2003, un investigador paranormal que visitó la cueva grabó audio durante toda una noche. Al revisar las grabaciones, encontró varios segmentos donde se escuchaban claramente dos nombres susurrados repetidamente: Mariana y Rodrigo. Los vecinos de San Andrés Cholula han reportado luces inexplicables cerca de la entrada de la cueva durante las noches de luna llena, movimiento donde no debería haber nadie, sombras que se mueven de maneras que no corresponden con ninguna fuente de luz natural. En 2011, una estudiante de la misma universidad donde Mariana había estudiado, visitó la cueva como parte de su propia investigación sobre el caso. Reportó haber sentido una presencia abrumadora en la cámara principal, una sensación tan intensa de ser observada que tuvo que salir corriendo. Cuando desarrolló las fotografías que había tomado, en una de ellas, tomada en la oscuridad con flash, aparecían dos figuras borrosas que ella insiste no estaban allí cuando tomó la foto. Estos testimonios son imposibles de verificar. Podrían ser productos de la sugestión, de la imaginación excitada por conocer la historia, del deseo humano de encontrar significado en la tragedia. O podrían ser algo más. Para las familias de Mariana y Rodrigo, la falta de respuestas ha sido una tortura particular. Sin cuerpos no hay cierre. Sin explicación no hay paz. Los padres de Mariana, José y Carmen Vélez, han visitado la cueva innumerables veces a lo largo de los años. Llevan flores, dejan fotografías, hablan con su hija como si pudiera escucharlos. En una entrevista del año 2010, Carmen dijo: «Parte de mí quiere creer que están juntos, donde quiera que estén. Eran tan felices juntos. Si hay algún consuelo en todo esto, es pensar que no están solos». La familia de Rodrigo adoptó un enfoque diferente. Su padre, Alberto Campos, gastó años y una fortuna considerable contratando investigadores privados, equipos de búsqueda, incluso médiums y psíquicos en su desesperación por respuestas. Ninguno encontró nada concluyente. Alberto falleció en 2015 y en su funeral, su esposa Elena leyó una carta que él había escrito para Rodrigo, una carta llena de amor, dolor y preguntas sin respuesta. Sofía Delgado, la mejor amiga de Mariana, nunca se perdonó a sí misma por no haber insistido más en acompañarlos ese día. «Ella me había invitado», reveló años después. «Yo rechacé porque tenía exámenes. A veces me pregunto si mi presencia habría cambiado algo, si habría alterado lo que sea que sucedió allí». La desaparición de Mariana y Rodrigo se ha convertido en una de las leyendas urbanas más conocidas de Puebla. La Cueva del Silencio ahora está cerrada al público, con señales de advertencia y, ocasionalmente, un guardia que asegura que nadie entre. Pero las señales han sido ignoradas antes, y probablemente lo serán de nuevo. La historia ha sido tema de documentales, podcasts, artículos y libros. Cada retelling añade sus propias interpretaciones, sus propias teorías. Algunos la presentan como un misterio sin resolver que requiere más investigación científica. Otros la abrazan como evidencia de lo paranormal, de fuerzas que existen más allá de nuestra comprensión.
La universidad donde estudiaban estableció una beca en su nombre para estudiantes de antropología e ingeniería, una forma de asegurar que sus pasiones académicas continúen inspirando a otros. Cada año, en el aniversario de su desaparición, hay una vigilia en el campus, donde estudiantes y profesores encienden velas y comparten recuerdos de dos jóvenes cuyo amor los llevó a buscar lo imposible. ¿Qué sucedió realmente en la Cueva del Silencio el 6 de agosto de 1996? Esta pregunta ha atormentado a investigadores, escépticos y creyentes por igual durante casi 3 décadas. La evidencia física es escasa pero inquietante. Las grabaciones de audio y video son auténticas, verificadas por múltiples expertos como no adulteradas. Las voces están allí, registradas en cinta magnética, imposibles de negar, pero imposibles de explicar satisfactoriamente. La disposición de las pertenencias en la cueva sugiere que Mariana y Rodrigo no salieron huyendo en pánico. No hay señales de que fueran perseguidos o atacados. Simplemente dejaron todo atrás, como si hubieran decidido caminar hacia la oscuridad sin la intención de regresar. El mensaje grabado en la pared, "Nos prometieron eternidad", presenta su propio conjunto de imposibilidades. ¿Cuándo fue grabado? ¿Por qué no apareció en las fotografías iniciales? ¿Y cómo explicar que el análisis grafológico lo vincule con Mariana cuando ella, según todos los testimonios, desapareció ese mismo día? Los escépticos señalan que las cuevas son entornos peligrosos, que la desorientación es común, que los efectos acústicos pueden crear ilusiones auditivas convincentes, que en la oscuridad la mente humana puede jugarnos trucos terribles, que debe haber una explicación racional que simplemente no hemos encontrado todavía. Los creyentes, por otro lado, señalan la consistencia de los testimonios a lo largo de los años, las múltiples parejas que supuestamente desaparecieron en décadas anteriores. Las tradiciones indígenas que hablaban de ese lugar como un portal o un umbral, la sensación persistente que muchos visitantes reportan de que la cueva está viva de alguna manera, consciente, esperando. La verdad, como suele suceder en casos como este, probablemente se encuentra en algún lugar que nuestra comprensión actual no puede alcanzar fácilmente. Existe un detalle que don Esteban había mencionado en su conversación original con Mariana, un detalle que cobra mayor significado en retrospectiva. Las voces en la cueva, según la leyenda local, solo se escuchaban durante las noches de luna llena. El 6 de agosto de 1996 no fue una noche de luna llena. La fase lunar esa noche era cuarto menguante. Sin embargo, la siguiente luna llena ocurrió el 14 de agosto, 8 días después de la desaparición. Esa noche, varios vecinos de San Andrés Cholula reportaron haber escuchado algo extraordinario. Desde sus casas, a kilómetros de distancia de la cueva, escucharon lo que describieron como un canto. No eran palabras claras, no era un idioma reconocible, pero era definitivamente un canto. Dos voces, una masculina y una femenina, entrelazadas en una armonía que describieron como hermosa y profundamente perturbadora al mismo tiempo. María Solís, una maestra de escuela que vivía en las afueras del pueblo, despertó esa noche con el sonido. Era como si viniera del viento, recordó años después, como si el aire mismo estuviera cantando. Mi esposo no lo escuchó, solo yo, pero era tan claro, tan real. Y de alguna manera, aunque nunca los conocí, supe que eran ellos, Mariana y Rodrigo. No sé cómo lo supe, pero estaba segura. 3 personas diferentes hicieron el viaje hasta la entrada de la cueva esa noche, atraídas por el sonido. Ninguna de ellas se conocía entre sí. Cada una había ido independientemente. Se encontraron allí, en la oscuridad,
escuchando juntas lo que ningún equipo de grabación jamás ha capturado, lo que ningún análisis científico puede confirmar o negar. Estaban llamándose el uno al otro, dijo uno de los testigos, un joven agricultor llamado Pedro Mendoza. Pero también estaban celebrando algo. Era alegre y triste al mismo tiempo, como un adiós y un hola, como si se hubieran encontrado después de estar perdidos por mucho tiempo. Cuando amaneció, los tres testigos bajaron de la colina en silencio, cada uno procesando lo que habían experimentado. Nunca entraron a la cueva, no era necesario. Sabían, con una certeza que desafiaba la lógica, que Mariana y Rodrigo no estaban allí. No en el sentido en que nosotros entendemos estar. Una vez que la historia de Mariana y Rodrigo se hizo pública, otros comenzaron a compartir historias similares. Historias que habían permanecido en el ámbito de las leyendas familiares, nunca reportadas formalmente, nunca investigadas con seriedad. La familia Ruiz recordó que su tía abuela, Elena, y su prometido habían desaparecido en 1951. Elena tenía 19 años, estaba a punto de casarse y, según las cartas que había dejado, planeaba visitar la Cueva de las Promesas Eternas con su novio antes de la boda. Nunca regresaron. La familia asumió que habían huido juntos, quizás a los Estados Unidos, pero después de escuchar sobre Mariana y Rodrigo, comenzaron a preguntarse. Un historiador local llamado Gabriel Orozco investigó los archivos del pueblo y encontró referencias a al menos 7 parejas que habían desaparecido en circunstancias similares a lo largo del siglo XX. No todas estaban vinculadas explícitamente a la cueva en los registros oficiales, pero en cada caso había rumores locales, historias susurradas de la cueva que guarda amantes. El patrón era inquietantemente consistente, parejas jóvenes, profundamente enamoradas, que desaparecían sin dejar rastro. Sus pertenencias a menudo eran encontradas ordenadamente dispuestas. No había señales de violencia o fuga planeada, y en varios casos, testigos reportaban haber escuchado voces o cantos en las noches siguientes a la desaparición. Era posible que la Cueva del Silencio hubiera estado reclamando parejas durante décadas, quizás siglos. Y si era así, ¿por qué? ¿Para qué propósito? Las respuestas, si es que existen, permanecen enterradas tan profundamente como los secretos de la cueva misma. Después de la desaparición de Mariana, varios de sus profesores revisaron sus notas de investigación, tratando de entender qué la había llevado a obsesionarse tanto con la cueva. Lo que encontraron fue fascinante y perturbador. Mariana había descubierto referencias a la Cueva del Silencio en códices coloniales tempranos. Un fraile español del siglo XVI había escrito sobre una caverna donde los naturales realizaban rituales de unión eterna, prometiendo sus almas a los antiguos dioses a cambio de un amor que trascendiera la muerte. El fraile había intentado sellar la cueva, considerándola un lugar de idolatría pagana, pero los locales la habían reabierto después de su partida. También había encontrado tradiciones orales náhuatl que hablaban de Ostotl Semicach, la cueva eterna, un lugar donde el tiempo se doblaba sobre sí mismo y donde aquellos que entraban con amor verdadero en sus corazones podían fusionarse con el tejido mismo de la realidad. En la cosmología mesoamericana, el concepto de dualidad era fundamental. Vida y muerte, luz y oscuridad, no eran opuestos, sino complementos necesarios. Las cuevas eran consideradas entradas al inframundo, lugares de transformación y renacimiento. Era posible que la Cueva del Silencio fuera un remanente de esta tradición antigua. Un lugar donde, bajo ciertas condiciones, bajo ciertas circunstancias, la barrera entre nuestro mundo y otro lugar
¿Se volvía permeable? El doctor Arturo Mendoza, quien había sido el asesor de tesis de Mariana, reflexionó sobre esto en un artículo publicado años después. Mariana entendía algo que muchos antropólogos occidentales pasan por alto, que para las culturas prehispánicas el mito y la realidad no eran categorías separadas. Un lugar podía ser físico y metafísico simultáneamente. Una cueva podía ser roca y piedra, pero también un umbral, un portal. Si aceptamos, aunque sea temporalmente, esta cosmovisión, entonces lo que le sucedió a Mariana y Rodrigo no es inexplicable. Es simplemente una experiencia que nuestra epistemología moderna no tiene las herramientas para procesar. En 2020, 24 años después de la desaparición, un hombre de edad avanzada se presentó en la oficina del periódico local de Puebla. Se identificó como Armando Soto, 78 años, ex residente de San Andrés Cholula. Dijo que había guardado un secreto durante décadas, pero que sentía que era hora de compartirlo antes de morir. En 1963, cuando tenía 21 años, Armando y su novia Laura habían visitado la Cueva del Silencio. Como Mariana y Rodrigo décadas después, habían escuchado las leyendas y, impulsados por la curiosidad y el amor juvenil, habían decidido explorar. Entraron a la cueva un atardecer de julio. Dentro, experimentaron algo que Armando luchaba por describir incluso tantos años después. Era como si el espacio dentro de la cueva no obedeciera las reglas normales, dijo. Los túneles se doblaban de maneras imposibles. El tiempo se sentía diferente, como si estuviéramos allí por horas y minutos simultáneamente. Eventualmente llegaron a la cámara principal. Allí, Armando jura que vieron algo. No algo físico, no algo que pudiera fotografiarse o tocarse, pero una presencia, una conciencia. Nos habló, dijo, su voz temblando con el recuerdo. Sin palabras, sin sonido, pero nos habló, nos ofreció algo, una elección. Podíamos quedarnos y estar juntos para siempre, literalmente para siempre, más allá del tiempo y el envejecimiento y la muerte. O podíamos irnos y vivir nuestras vidas normales, con todo lo que eso implicaba, dolor, separación eventual, muerte. Laura y Armando eligieron irse. Salieron corriendo de la cueva, aterrorizados y confundidos. Nunca hablaron de ello con nadie, ni siquiera entre ellos después de un tiempo. Se casaron al año siguiente, tuvieron 3 hijos, vivieron una vida larga y mayormente feliz juntos. Laura había fallecido 2 años antes, de cáncer, y ahora Armando, enfrentando su propia mortalidad, no podía dejar de preguntarse si habían tomado la decisión correcta. 57 años juntos, dijo, lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Fueron años maravillosos, pero ahora ella se ha ido, y yo la seguiré pronto, y luego... ¿Qué? Mariana y Rodrigo, esas otras parejas, quizás ellos entendieron algo que nosotros no. Quizás eligieron el verdadero amor eterno, mientras que nosotros elegimos una vida que inevitablemente termina en separación. Le preguntaron si alguna vez había considerado regresar a la cueva. Armando negó con la cabeza. La oportunidad se presenta una vez, dijo con certeza. Si regresas después de rechazarla, la cueva no te habla de nuevo. Solo te recuerda lo que podrías haber tenido. Han pasado casi 3 décadas desde que Mariana Vélez Ortega y Rodrigo Campos Herrera entraron a la Cueva del Silencio y nunca salieron. En ese tiempo, la tecnología ha avanzado enormemente. Tenemos GPS satelital, cámaras con visión nocturna, drones que pueden explorar espacios que los humanos no pueden alcanzar. Sin embargo, la cueva guarda sus secretos tan firmemente como siempre. En 2018,
Un equipo de producción obtuvo permiso especial para filmar un documental dentro de la cueva. Llevaron el equipo más moderno disponible: cámaras 4K, grabadoras de audio de alta fidelidad, sensores de movimiento, detectores térmicos. Permanecieron en la cámara principal durante 6 horas, desde el atardecer hasta después de la medianoche. No capturaron nada anómalo en sus grabaciones, ni voces, ni luces inexplicables, ni presencias. La cueva era solo una cueva, fría, húmeda, silenciosa, excepto por el goteo del agua. Pero cuando el equipo salió, todos reportaron haber sentido algo que las cámaras no podían capturar: una sensación de ser observados, una tristeza palpable que impregnaba el aire. Y más que un miembro del equipo, admitió haber escuchado, muy débilmente, como si viniera de muy lejos, 2 voces llamándose el uno al otro en la oscuridad. El director del documental, en su narración final, ofreció esta reflexión: hay lugares en este mundo donde lo racional y lo inexplicable se encuentran, donde la ciencia y el misterio coexisten en una tensión que nunca puede resolverse completamente. La cueva del silencio es uno de esos lugares. Y quizás sea mejor así. Quizás necesitamos estos espacios de misterio, estos recordatorios de que no todo puede ser medido, cuantificado, explicado. Los padres de Mariana y Rodrigo, ahora ancianos, continúan visitando la entrada de la cueva cada agosto. Llevan flores frescas, fotografías de sus hijos sonriendo juntos, pequeñas ofrendas de amor y recuerdo. Se sientan en silencio, a veces durante horas, escuchando el viento que sopla a través de las colinas. Cuando se les pregunta qué esperan encontrar, qué respuestas buscan después de tanto tiempo, la respuesta es siempre similar: no buscamos respuestas, dijo Carmen Vélez en su última entrevista pública. Buscamos paz. Extrañamente, aquí, en este lugar donde los perdimos, encontramos algo parecido a la paz, porque si hay un lugar donde todavía existen, es aquí. Si hay un lugar donde su amor continúa, eterno e inquebrantable, es dentro de esa cueva. La leyenda de la Cueva del Silencio continúa creciendo. Nuevas generaciones de jóvenes enamorados escuchan la historia y algunos, inevitablemente, se sienten atraídos por el misterio. Las autoridades mantienen la cueva cerrada, pero los humanos son criaturas curiosas y el amor joven es notoriamente audaz. Hasta ahora no ha habido más desapariciones. Quizás la cueva ha satisfecho su apetito por ahora, o quizás está esperando el momento correcto, las personas correctas, el tipo correcto de amor que esté dispuesto a pagar el precio de la eternidad. Don Esteban Ramírez falleció en 2005, a los 81 años. En su lecho de muerte, llamó a su nieta más cercana y le dijo algo que ella nunca ha compartido públicamente hasta ahora. La cueva no es malvada, susurró. No está cazando o devorando almas. Está ofreciendo un intercambio. Tiempo limitado en este mundo de cambio y dolor, o eternidad fuera del tiempo, donde el amor nunca se desvanece, pero donde tampoco puedes regresar. Mariana y Rodrigo hicieron su elección. Fue su elección hacer. Que el resto de nosotros no entendamos esa elección no la hace menos válida. En las noches tranquilas, en San Andrés Cholula, cuando el viento sopla de cierta manera desde las colinas, los ancianos del pueblo todavía escuchan las voces. 2 jóvenes llamándose el uno al otro en la oscuridad, sus voces entrelazadas en una armonía que habla de un amor que trascendió lo temporal, que eligió lo eterno, que pagó el precio completo y nunca miró atrás. Algunos dicen que es solo el viento jugando trucos acústicos en las formaciones rocosas. Otros dicen que es la memoria colectiva del pueblo.
proyectando la tragedia en los sonidos naturales de la noche. Pero aquellos que han estado allí, aquellos que han sentido la presencia de la cueva, aquellos que han parado a escuchar verdaderamente en el silencio de la noche, saben la verdad que no puede ser medida o probada, pero que es innegable para quienes la experimentan. Mariana y Rodrigo todavía están allí, no perdidos, no atrapados, sino transformados. Existen en un estado que desafía nuestra comprensión del tiempo y el espacio, unidos para siempre en la promesa que les hizo la cueva y que ellos aceptaron. La eternidad siempre ha tenido un precio. Ellos decidieron que valía la pena pagarlo. Y en algún lugar, más allá de las paredes de roca, más allá del velo de nuestra realidad cotidiana, dos amantes caminan de la mano a través de un paisaje que no cambia, que no envejece, donde cada momento es el momento perfecto de su amor, repetido infinitamente, eternamente. La cueva del silencio guarda sus secretos. Y quizás algunos secretos deben permanecer sin resolver, algunos misterios deben mantenerse intactos, algunos amores deben permanecer más allá de nuestro entendimiento completo. Porque al final, ¿qué es más importante? ¿Saber exactamente qué sucedió? ¿O creer que el amor puede de hecho conquistar todo, incluso la muerte, incluso el tiempo mismo? Mariana y Rodrigo hicieron su elección. El resto de nosotros debemos vivir con el misterio de esa elección y quizás, en nuestros momentos más quietos, preguntarnos qué elegiríamos nosotros si se nos presentara la misma opción. Las voces continúan llamando en la noche. La cueva continúa esperando. Y la historia, como todas las grandes historias de amor y misterio, continúa sin final, sin resolución, sin respuestas definitivas. Solo preguntas, y la posibilidad, inquietante y hermosa a la vez, de que el amor verdaderamente pueda ser eterno. Si estás dispuesto a pagar el precio, si esta historia los estremeció tanto como a nosotros, dejen su comentario. Suscríbanse a Ruta del Salida para seguir descubriendo los casos que México nunca pudo explicar.